Bien, estimados estudiantes, buenas noches. Dando continuidad al contenido del módulo 3, vamos a dar inicio al tema titulado Hacia nuevos paradigmas en docencia e investigación, dentro del cual vamos a utilizar dos conceptos, ¿no? El e-learning y la web 2.0. Bien, antes de dar inicio al tema es importante aclarar algunos conceptos que están en este título, que uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con lo que es un paradigma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a asumir la definición de paradigma como un modelo, ¿ya? Entonces, actualmente la educación se está construida bajo diferentes paradigmas tradicionales, podríamos decir. Entonces, estaríamos hablando de que hay modelos de docencia en el modelo de enseñanza-aprendizaje que, que se utilizan actualmente, ¿ya? Entonces, con esto estaríamos indicando entonces que el tema básicamente sería identificar nuevos modelos en la docencia e investigación a partir de dos conceptos, el e-learning, ¿no? El e-learning eh, es un acrónimo en inglés, ¿no? Que viene de E de electrónico y learning de aprendiendo, ¿no? Entonces, aprendiendo con la ayuda de dispositivos electrónicos o lo que se conoce actualmente en la definición más tradicional como el aprendizaje a distancia, ¿ya? Y por otro lado, la web 2.0, que la vamos a definir justamente acá, pero lo que podemos aclarar es que eh, la web 2.0 se basa en las herramientas utilizadas o desarrolladas en la Internet. Entonces estaríamos indicando que lo que vamos a desarrollar en este tema es ver cómo podemos plantear, cómo podemos ir hacia nuevos modelos en docencia e investigación a partir del aprendizaje a distancia y las herramientas actuales en la Internet. Bien, entonces, antes de empezar el contenido, vamos a aclarar el término web 2.0, ¿no? Para tenerlo más claro. Entonces, la web 2.0 es un término moderno que se refiere a las páginas en Internet que tienen el acrónimo de la World Wide Web, ¿no? Entonces, la triple W. Entonces, todas aquellas páginas que tienen el prefijo www, ¿no? Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, tenemos a www.facebook.com, www.google.com, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que está estandarizado bajo el acrónimo es parte de la web 2.0 en la actualidad, ¿ya? Eh, Hacemos énfasis al contenido que generan los usuarios, ¿ya? Entonces, cualquier persona, en este caso de la educación, un usuario con el rol de docente o un usuario con el rol de estudiante, que participe en estos sitios web, ¿no? Entonces, hacemos énfasis al contenido que se pueda generar por tanto el docente y el estudiante. Bueno, este término de la web 2.0 se populariza a finales del 2004. Eh, un sitio web 2.0 puede permitir a los usuarios interactuar y colaborar con cada uno de los diálogos de social media, como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual. Entonces, es importante tener claro, ¿ya?, que la interacción y colaboración de los usuarios es crucial en la web 2.0, es lo más importante que tenemos que resaltar para, como indica acá en el concepto, ¿no?, generar una comunidad virtual. Entonces, que podamos comunicarnos, hacer todo lo que hacemos, lo que realizamos de forma presencial, pero eh, con la ayuda de Internet, ¿ya? Antes de entender bien cómo funciona el término de la web 2.0, entonces tenemos que entender cómo funciona el modelo cliente-servidor y cómo era antes la web 1.0, ¿ya? Entonces, bien, eh, el Internet es una red de redes de computadoras, ¿ya?, donde los que tienen la información centralizada son los servidores. Entonces, ¿qué es un servidor? Un servidor es simplemente una computadora
con características especiales que nos va a permitir soportar mayor cantidad de usuarios simultáneamente, ¿no? Entonces, pero es una computadora. Eso quiere decir que podrían hacer que sus laptops funcionen también como servidor, que tiene un equipo de escritorio que también funcione como servidor, incluso un celular también puede funcionar como servidor, ¿ya? Entonces, pero obviamente nuestra laptop o nuestros celulares van a tener características pequeñas que no nos van a permitir soportar muchos usuarios. En cambio, los servidores principales a nivel mundial están en Google, por ejemplo, ¿no? Que tiene servidores realmente potentes, es una industria realmente grande que nos permite soportar millones de usuarios simultáneamente utilizando Google, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces todos estos servidores se conectan en una red enmarañada en Internet, ¿ya? Y a nosotros, los usuarios, nos llega a partir de un access point o un router, ¿ya? Entonces se conecta al router, el router es quien crea un canal, si quieren, ya una salida, ¿no? De específica en un punto que técnicamente se nos asigna una IP y a partir de este punto entonces podamos distribuir a más equipos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ¿no? En cualquier institución, por ejemplo, en el caso de la universidad tenemos un router público donde los estudiantes pueden acceder a la conexión de este router a partir de un usuario y una contraseña y este router nos conecta al internet, ¿no? Entonces, y todos los que se conectan y utilizan la información de internet son los clientes, ¿no? Entonces un cliente puede ser una laptop, también puede ser otro servidor que a su vez distribuya, ¿no? A otros equipos, puede ser un teléfono móvil o cualquier aparato que se conecte a internet, ¿no? Entonces ahí así funciona el modelo cliente-servidor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la web 2.0? Perdón, en la web 1.0. Lo que pasaba era que teníamos un usuario que es el webmaster, un informático, si quieren, especializado en esta tecnología, que era el encargado de construir la información y mostrarla en un sitio web, ¿ya? Entonces, eh, como el autor de ese sitio web, ¿no? Básicamente. Y por otro lado teníamos a los clientes o a los internautas en este caso que accedían a esta información en modo lectura, entonces no podían interactuar, fíjense, entonces es como alguien que escribía un libro, lo publica y simplemente los internautas es como se acceden al libro para leerlo, ¿no? Pero no pueden participar, no pueden opinar, no pueden colaborar y no pueden construir información. Solo el único que construía eran los especialistas en construcción de información web, que eran los webmasters, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta aclaración? Miren, fíjense que en, en la web eh, existen miles, incluso millones de herramientas por la cantidad de desarrollos que se están realizando en los últimos tiempos. Entonces, aprender toda esa tecnología podría tomarnos mucho tiempo, ¿no? Mínimamente es una maestría en este contenido del e-learning en particular dura por lo menos 2 años. Entonces, eh, en lugar de enseñarles herramientas puntuales, que es las que vamos a ver de todas formas en nuestros talleres y en las actividades que vayamos realizando, lo que yo pretendo es enseñarles cómo funciona el modelo para que ustedes puedan aprender a utilizar cualquier herramienta de la web 2.0. Entonces, es como que en lugar de darles el pescado, ¿no? Que vendría a ser un programa específico, les estaría enseñando a pescar para que puedan ustedes aprender por su cuenta cualquier herramienta que esté vigente actualmente en la internet o, o cualquier herramienta que se construya en el futuro, ¿no? Porque esa es la tendencia actual de la información que tiende a actualizar y mejorar constantemente. Y mejores tecnologías reemplazan a las tecnologías obsoletas. Bien, ahora sí, entonces, ¿en qué consiste la diferencia de la web 2.0? En este escenario también tenemos webmasters que construyen los sitios web, ¿no? Son informáticos especializados en construir información web, pero estas aplicaciones ya tienen una característica peculiar en la actualidad, que es que los internautas pueden contribuir, ¿no? Y los internautas ya pueden interactuar entre ellos y a partir de eso construir lo que tenemos actualmente como redes sociales, ¿no? Entonces,
Fíjense que ya es como si alguien publicara algo, pero las personas ya pueden opinar, otros pueden hacer críticas constructivas o también, ¿no? De diferente forma, plantear el pensamiento libre en el Internet. Entonces, esa es la diferencia con la web 1.0. En la web 2.0 tenemos el modelo de interacción. Fíjense, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Entonces, alguien realiza una publicación, pero ya todas las personas pueden opinar y cada persona también puede hacer su propia publicación y la información se construye. Entonces, todos pueden plantear su punto de vista. ¿Ya? Bien, tenemos algunas ventajas de la web 2.0 en donde no se requiere tener grandes conocimientos informáticos, ¿no? Fíjense que los niños pueden realizar publicaciones en Facebook, pueden utilizar cualquier aplicación, ¿no? Que sea en Internet. Entonces, lo que pretendemos dentro de la informática es construir aplicaciones cada vez más sencillas para que no requiera incluso de capacitación. Fíjense que no hay un curso de Facebook, ¿no? Fíjense, digamos, que incluso en Internet o en algún instituto o en alguna universidad, no vamos a enseñar Facebook 1 o Facebook 2, no, ¿no es cierto? Entonces, las plataformas tratan de enseñarse por sí solas. Cuando un informático construye una aplicación web 2.0, trata de que la aplicación sea tan sencilla que se entienda mientras se utiliza, ¿no? ¿Ya? Entonces, la otra ventaja es que se mejora la comunicación entre individuos, como ya se ha visto, ya sea síncrona o asíncronamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo síncrono es cuando interactuamos en el momento, ¿no? Entonces, yo pongo un comunicado, alguien interactúa y vamos comunicándonos como en un chat, ¿no? Entonces, la comunicación es en ese instante. Y asíncronamente, cuando yo dejo una publicación y pues, al día siguiente alguien podía completar sobre esa publicación o opinar o comentar y luego al otro día siguiente, ¿no? Entonces, porque la información se queda ahí, entonces síncrono o asíncrono. Optimización de tiempos de aprendizaje, es cada usuario puede acceder en su tiempo libre, ¿no? Como estamos realizando este diplomado, entonces no hay un horario, ¿no? Es restrictivo como en las clases presenciales. Cada uno optimiza su tiempo a su modo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden aplicar metodologías más prácticas. Entonces, el docente es quien decide, ¿no? En este caso voy a utilizar un libro, un texto, voy a hacer un video, voy a utilizar un foro. Entonces, todas esas son herramientas de la web 2.0, ¿ya? Eh, Esto genera el aumento en el interés por el Internet, porque al tener varias personas que construyen la información, tenemos información de todo tipo, ¿no? No es como cuando ha comenzado el Internet en los 90, si buscaban algo relacionado con las matemáticas había muy poca información. Sin embargo, en todo este tiempo, hasta el 2018, como estamos ahora, hay un montón de información en cada una de las áreas de interés, ¿no? Acceso inmediato a la información por la capacidad de los servidores y por la mejora en los servicios de Internet en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Ya? Pero a pesar de ello tenemos algunas desventajas. La información ofrecida no procede siempre de fuentes fiables, ¿no? Entonces eso significa que podíamos, como cualquier persona puede subir información, pueden subir información falsa, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo clasificar correctamente la información, ¿ya? El alumnado en su mayoría no domina correctamente las herramientas web 2.0. Eh, pero esto está cambiando debido a la naturaleza de la web 2.0 mismo, que es como les decía, que cada vez las herramientas tienden a ser más y más sencillas. Entonces, eh, si un niño puede utilizar una herramienta web 2.0, con mayor razón, ¿no? Las personas que ya van teniendo más experiencia en el manejo de Internet. Otra desventaja es el exceso de la información. Todos suben información, entonces hay información por montones, ¿no? Entonces a tal punto de que la capacidad de almacenamiento de información en Internet ya ha sobrepasado la cantidad de información que se genera, ¿no? Entonces por eso que están de moda los algoritmos de compresión para comprimir los datos, etcétera. Entonces es importante la reflexión de esta parte, al saber clasificar la información, saber qué fuentes son fiables y poder tener la información más óptima de la manera posible, ¿no? Ya. Bien, los recursos pedagógicos.
en la web 2.0, todos los recursos permiten publicar, mezclar, compartir, relacionarse y cooperar, ¿ya? Los siguientes recursos son considerados como parte de la web 2.0 y que nos pueden servir para implantarnos dentro del proceso educativo. Entonces, los clásicos blogs, ¿no? Los blogs son herramientas para la generación de conocimiento. Entonces, para esto podríamos acceder a alguno de estos sitios, el blogger.com, el blogshop.com o el edublogs.com, .org, perdón, que como ven, todos tienen el acrónimo www, ¿no? Ya, entonces, por otro lado, los recursos pedagógicos tienen que ver con las wikis. Entonces, las wikis significan colaboración y tenemos una wiki que es la Wikipedia. Generalmente hay información fiable en este sitio. Entonces, nosotros podemos aportar información a la wiki, podemos construir información dentro de la wiki que vaya a definir nuestros conceptos, lo que vamos necesitando eh, en nuestros contenidos, ¿no? ¿Ya? Los podcasts, que consisten en distribución de archivos multimedia, ¿ya? Las redes sociales y los mundos virtuales tienen un enorme potencial educativo al hacer maquetas vivas que se pueden construir en tiempo real, ¿no? Entonces, dentro de ellos está el popular Facebook, ¿ya? Y hay otras herramientas, pero ya cada herramienta va ganando su posición, ¿no? Dentro de los usuarios al ser más utilizado. SlideShare, Script y mapas conceptuales. Existen cientos de aplicaciones web para compartir archivos de texto, ¿no? Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, está el Mint 42 y el CMap, ¿no? Que nos sirve para hacer mapas mentales y mapas conceptuales. Y vamos a utilizar para este tema un software de trabajo colaborativo desarrollado por Google, que es el Google Drive, que es, para acceder, podemos acceder a ese sitio, ¿no? Pero les voy a enseñar en otro video la forma de interactuar más sencilla, ¿no? Entonces, y los Google Docs para construir documentos grupales en grupo. Bien, como ya hemos visto en el tema 1, tenemos también herramientas de video como YouTube, Camtasia para capturar videos, mapas colaborativos con Google Maps para que nos permita elaborar viajes virtuales a partir de mapas geográficos, toda la información que se ha construido satelitalmente de forma gráfica, las plataformas virtuales, y está resaltado porque es lo que estamos utilizando, ¿no? Para desarrollar el contenido de este diplomado, que es Moodle y los foros. Podemos considerar a Moodle como la herramienta web 2.0 más completa a nivel educativo. Eso vamos a verlo en más detalle durante la implementación de Moodle y van a ver que la variedad de actividades que se puede hacer con esta plataforma es realmente amplio, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita para manejar estas herramientas? Generalmente lo que nos piden son suscripciones a nuestras cuentas para que puedan tener los datos de acceso, ¿no? En este caso de Google Drive necesitamos tener una cuenta en Google o un correo en Gmail, que es el equivalente, ¿ya? Ingresamos a la página, ingresamos con los datos que se han suscrito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos permite realizar Google Drive? Google Drive, la forma en que yo lo veo es como tener un flash, ¿ya? Un flash memory donde almacenamos información, pero en este caso un flash en la web, ¿ya? En la nube, como que diríamos. La nube es simplemente tener un espacio de almacenamiento de información, así como un flash o un disco duro o un disquete o un CD, lo que ustedes quieran, pero virtual entre la nube. Entonces, los servidores de estas empresas nos alquilan un pequeño espacio, nos regalan pequeños espacios a los usuarios para que podamos utilizarlo a nuestro gusto, ¿no? Entonces, acá pueden ver las opciones que tenemos en Google Drive, la unidad que vendría a ser como su flash que les decía, y ahí adentro, ¿no? Pueden gestionar mediante carpetas o archivos toda su información y ahí tener los detalles, ¿no? De toda la información que tienen almacenada en Google Drive. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se crea una carpeta? Se van a la opción nuevo, carpeta, ¿no? Y listo, simplemente les va a pedir el nombre, ¿no? Cómo comparten una carpeta o un documento con algún amigo. Entonces, hacemos clic derecho sobre la carpeta o documento y saldrá este menú y la opción compartir. Entonces, si se fijan, no hay mucha ciencia, ¿no?
en este aprendizaje. Es por eso que el software de la web 2.0 permite que los usuarios al explorar puedan aprender la herramienta. Eh, Compartimos, y para compartir pues, necesitamos el correo de con quién podemos compartir o obtener un enlace, como está acá, que nos va a generar una dirección tipo www.mienlace.com, digamos, para que cualquier persona que tenga esto, que va a ser obviamente con un código mucho más largo, pueda acceder a nuestro archivo. Pero nosotros decidimos, ¿no?, quiénes van a acceder y de qué forma van a acceder. ¿Ven? Este es el ejemplo del link de descarga que les decía. Es una dirección, pero es muy larga, ¿no?, para que solo las personas que nosotros decidamos puedan tener acceso a esto. Se puede acceder mediante este link que se genera. Y otra herramienta parecida al Google Drive que nos permite almacenar en capacidades mucho mayores es Dropbox, ¿no? Entonces, si queremos compartir un DVD o un CD, un video grande, podemos utilizar esta herramienta, ¿no?, Dropbox. En videos generalmente utilizamos YouTube, pero en el caso de Dropbox podríamos tener tal vez un archivo en AutoCAD, ¿no?, que es muy grande y no lo podemos no lo van a poder enviar por Facebook, no lo van a poder enviar por WhatsApp, por ninguna otra aplicación. Sin embargo, Dropbox les va a permitir almacenar archivos bastante grandes.